Y ahora con... el reencuentro de dos continentes, unificando conceptos. Séptimo Congreso Internacional Médico-Científico y Desarrollo Empresarial, CISDED. Volvemos a la presencialidad con nuestro afamado congreso, pero ahora en Torrelavega, Cantabria, España. La doctora Andrea Rodríguez Franco, de Argentina. Ella es especialista en medicina estética y ozonología. Hoy nos trae su conferencia Rejuvenecimiento facial con bioestimuladores y bionutrientes. Bienvenida, doctora Andrea. Un gran aplauso, Pedro, por favor, para la doctora Andrea. Gracias. Bueno, muchas gracias. A mí me toca hablar un poco más de belleza, así que es un poco más distendido el tema. Pedro me pidió especialmente hablar de bioestimulación y de bionutrientes para el rejuvenecimiento, ¿sí? Lo que yo quiero empezar a hacer pensar y a que todos nos ayuden a hacer una línea de tiempo, ¿sí? ¿Qué es la belleza? La belleza fue cambiando con el correr del tiempo. Lo que era para la prehistoria algo bello, como por ejemplo la Venus de Willendorf, que tenía que ver con la fertilidad, básicamente, ¿no? Las personas con caderas anchas, con senos anchos, eso era un ideal de belleza en la época prehistórica, pasando por la Venus romana, el Renacimiento y la Belle Époque, donde ya todas las figuras se han estilizado mucho más. Ahí, depende de las épocas, la belleza va cambiando y va habiendo modas de alguna manera. Uy, ¿qué pasó acá? ¿Algo se borró? Ah, está, perdón. Y en el siglo XXI también la belleza ha cambiado de acuerdo a las décadas. Ahora los conceptos de las décadas del 20 o del 30 eran rostros más pálidos, eran ojos más redondos, labios finos. En la década de los 80 y de los 70-80 ya empezó a haber más voluptuosidad, con pómulos más marcados. Y en la década del 90 cambia hacia los cuerpos andróginos. O sea, hay cambios muy fuertes entre décadas de cómo se concibe la belleza o qué es lo más bello, digamos, según las épocas, ¿no? Pero llegó la década del 2020 y hoy cambió digamos, el concepto. Hoy se habla de naturalidad. Y en realidad la idea hoy es que no se note, ¿sí? El paciente, cuando llega a nuestra consulta, es quiero estar mejor, quiero rejuvenecer, pero que no se note. Quizá esta es lo más importante, pero yo digo rejuvenecer. ¿Es eso? Esto no es rejuvenecer, ¿sí? Esto es deformación de rostro. Y nosotros tenemos la obligación de frenar a los pacientes que pueden tener dismorfofobia, ¿sí? Porque hay pacientes que piden más y quieren más pómulos y más labios, y esto no es, no tener una arruga, no tener una expresión, no es rejuvenecer, ¿sí? Esto es el concepto que hoy tenemos básicamente en la medicina estética o en la medicina antienvejecimiento. Y si nosotros decimos, bueno, ¿qué es rejuvenecer? ¿Es volverse a poner joven? ¿O es tener características o propiedades asociadas a los jóvenes, ¿sí? Entonces está obsoleto el uso de productos plásticos, ¿sí? Biopolímeros, metacrilatos, excesos de toxina. Todo lo que tiene que ver con el exceso hoy está absolutamente obsoleto. En la actualidad, la medicina estética no se separa, no está divorciada del resto de la medicina, ¿sí? Nosotros, particularmente yo hago medicina antienvejecimiento y medicina ortomolecular, o sea que trato de que el paciente sea un todo. Y la realidad es que necesitamos estar bien desde la parte nutricional, estar bien desde la parte hormonal, para poder rejuvenecer también desde lo estético, porque no es solamente un cuerpo externo, ¿sí? Entonces, rejuvenecimiento hoy, ¿qué implica? Por supuesto, naturalidad, básicamente. La naturalidad la obtenemos con una piel sana,
con reposicionamiento de tejidos, con recuperación de volúmenes. Esto es externo, ¿sí? Esto es la parte de medicina estética, pero no es armar un rostro que no existía, es recuperar el volumen, recuperar la posición del tejido de épocas anteriores. Eso es lo que hablamos cuando hablamos de medicina estética. También el rejuvenecimiento implica salud, ¿sí? Podemos no poder hacer, digamos, nada desde la estética con un paciente que quizá tenga una patología de base que nos impide aplicar ningún tipo de producto. Pero si ese paciente tiene una nutrición consciente, si hace actividad física, si manejamos sus disfunciones hormonales, también ese paciente va a rejuvenecer, aunque no sea externamente, ¿sí? El bienestar físico también es rejuvenecimiento. Esto implica eliminar dietas abusivas, ¿sí? Hacer planes de alimentación personalizados. Ayer el doctor Martín habló de la nutrigenómica y lo utilizamos mucho. Hacer estudios epigenéticos, o sea, estudiar los nutrientes que cada paciente necesita de acuerdo a la genética y cuál es la mejor forma de recuperarlos y de reposicionarlos. Por otro lado, también rejuvenecer es el bienestar mental y personal, ¿sí? El estudio, la realización personal, el trabajo y, por supuesto, las actividades sociales, la recreación, viajes, hobbies, actividades sociales. Todo esto implica rejuvenecer en un paciente. Lo que pasa es que uno está muy acostumbrado a decir, bueno, rejuvenecimiento facial tenemos que ponerlo joven y ver que se vea joven. Si un paciente puede estar con mucha toxina, puede no poder hacer una expresión en la cara, pero si tiene dolor crónico, si está deprimido, en el caso de mujeres en la posmenopausia con muchos síntomas y con muchos trastornos del sueño y de depresión, esto hace que parezcan más ancianas que lo que realmente son, ¿sí? Entonces, la idea es que el rejuvenecimiento implica un trabajo por dos vías, un trabajo por la vía de la medicina estética y un trabajo por la vía de la medicina anti-age. Por la vía de los pilares de la medicina estética, ¿cuáles son? Hoy, en el 2022, son los bioestimuladores, ¿sí? Nosotros hoy ya no trabajamos con productos de relleno o como los metacrilatos, que son plásticos, que transforman caras en caras que no existen. Las caras de los chicos de 20 años no tienen esas formas. Nosotros trabajamos hoy con estimulación de células, ¿sí? Lo que queremos es formar colágeno, es reposicionar tejidos. Dentro de los bioestimuladores hay naturales y artificiales. Los naturales los tenemos con el plasma rico, los tenemos con todos los que son lipoinjertos, ¿sí? El nanofat, el microfat. Y después se encuentra todo el grupo de los artificiales. Y en este área, que son todos muy nuevos, tenemos ácido poliláctico, hidroxiapatita de calcio, ácidos hialurónicos libres de bajo y mediano peso molecular, que no son los reticulados de relleno, que la mayoría está acostumbrado a ver. Y, por supuesto, hay otros productos que no son líquidos, como los hilos, por ejemplo, de PDO, que también son estimulantes del colágeno. Y por el otro pilar, que es la medicina anti-age, tenemos 5 elementos importantes para estudiar en un paciente y para controlar en un paciente para que realmente rejuvenezca, ¿sí? Y esto, la mayoría de los que han hablado ayer también hablaron de lo mismo. Tenemos que controlar inflamación crónica, ¿sí? Porque es el comienzo de todo lo que son las patologías crónico-degenerativas. Controlar el estrés oxidativo, porque ese es el puntapié inicial para el envejecimiento celular. Controlar síndrome metabólico y mejorar la nutrición, porque no hay ninguna posibilidad de que un paciente que sea obeso o que tenga un síndrome metabólico pueda verse o sentirse joven. Controlar los trastornos hormonales, ¿sí? No podemos dejar personas en menopausia o en andropausia con los síntomas y teniendo los síntomas desagradables que se tienen en esos momentos, porque no queremos reposicionar hormonas, porque nos da miedo. Somos médicos, sabemos cómo lo hacemos, podemos trabajar hasta con hormonas bioidénticas. Entonces, todavía hoy existen ginecólogos que le dicen a la mujer de 52 años, bueno, está bien, es algo normal que no puedas dormir, que tengas calores, que la libido esté baja, que tengas decaimiento. No puede ser. Y la salud intestinal, lo habló ayer la doctora de México también, ¿sí? La microbiota intestinal, mantener salud intestinal para poder
obtener lo que absorbemos, absorber alimentos como corresponden, generar neurotransmisores como se genera dentro del intestino. Entonces tenemos estos 5 pilares, como digo yo, de anti-age, que tenemos que estudiarlos cuando tenemos un paciente en el consultorio. Por supuesto que el abordaje estético va a también estar con el abordaje nutricional, ¿sí? El enseñar a alimentarse correctamente es muy importante también. Voy a ir lo más rápido que pueda porque va a ser largo. Cuando hablamos de bioestimulación a nivel de estética, hablamos de todo el conjunto de procedimientos que tienden a activar las funciones anabólicas del fibroblasto. O sea, lo que nosotros buscamos es formar colágeno, elastina, proteoglicanos, aumentar la vascularización de la piel. Buscamos trabajar piel y la tensión y el reposicionamiento de tejidos lo hacemos por mejoría de la piel, básicamente. Por supuesto que el objetivo es mejorar la textura, la tensión de la dermis, y según el tipo de producto, la técnica que vamos a elegir, podemos revitalizar y rejuvenecer el rostro con distintas técnicas. Tenemos a tener en cuenta lo que habíamos hablado. Nosotros lo que vamos a buscar es volver a triangular la cara de un paciente, ¿sí? Logrando mejorar la tosis de los tejidos, voluminizando cuando haya deflación grasa. Nosotros no tenemos, por supuesto, todos los ácidos hialurónicos reticulados que son de volumen, ¿sí? Hay productos de volumen que nos da el volumen, pero no tenemos que volumizar a cualquier persona, ¿sí? Tenemos que volumizar a quien hizo deflación de tejidos, que es parte del envejecimiento hacer la deflación. Tenemos que mejorar la flacidez ligamentaria. Hoy trabajamos en los pilares de los ligamentos del rostro, los ligamentos de retención del rostro, para poder recuperarlos, ¿sí? Para poder levantarlos, pero no rellenarlos. Y por supuesto que la intención siempre va a ser triangular el rostro, que es el rostro que se ve mucho más joven. Siempre lo ideal en estética es combinar técnicas. Hacer una sola no existe, como yo a veces les digo a los pacientes, si hubiera una máquina donde me meto y salgo joven, y yo sería la primera en entrar. No se puede, hay que trabajar distintos niveles, ¿sí? Con respecto a los bioestimuladores, hay de todo tipo. Yo voy a dar un pantallazo rápido para que tengan idea de lo que hoy trabajamos. El plasma rico en plaquetas ya está más que archiconocido por todos y básicamente es el uso de factores de crecimiento que se encuentran dentro de las plaquetas, dentro de los gránulos alfa de las plaquetas, para generar estimulación de otras células, ¿sí? Lo utilizamos en distintas especialidades, comenzar los odontólogos para recuperar hueso, siguieron los traumatólogos para recuperar los cartílagos, están usando la gente de medicina estética, o sea, el plasma rico realmente cada vez se encuentra mejor acciones, ¿sí? Y se hace a través de centrifugación con sangre del paciente. Y lo que básicamente para lo que es la medicina estética, lo que vamos a utilizar son estos factores de crecimiento, los que más nos importan a nosotros, son el derivado de plaquetas, el de crecimiento transformante tipo beta, el epidérmico, el vascular endotelial y el insulínico tipo 1. Estos 5 factores nos dan proliferación osteoblástica, proliferación fibroblástica, quimiotaxia, síntesis de la matriz extracelular y vascularización. Básicamente, con eso, nosotros estamos estimulando la piel para su recuperación, ¿sí? Vamos a tener regeneración de epitelio y varios tejidos, angiogénesis fundamental, la circulación es fundamental para la regeneración celular, regeneración endoteliar, favorece la cicatrización, estimula la formación de matriz extracelular, restaura la vitalidad del tejido. Esto es quizá el gold estándar de lo que es la estimulación celular, ¿sí? O de los tratamientos de bioestimulación. También tenemos la grasa, otro de las grandes herramientas que tenemos. Hay distintas formas, tenemos microfat, que es un microinjerto, son injertos de pequeños volúmenes de grasa, ¿sí? Que lo que van a hacer es básicamente voluminizar. Esto lo utilizan mucho los cirujanos plásticos cuando hacen lipoestimulación y utilizan esa grasa para hacer injertos. Y también está el nanofat, que es todavía menos cantidad, porque en realidad el nanofat se trabaja, se procesa la grasa para poder extraer las células madres. Siempre que hacemos un lipoinjerto, lo que vamos a transferir es células madre.
porque son células madres mesenquimales. Así que la piel en los lipoinjertos siempre mejora, ¿sí? Siempre vamos a estimular. Lo que pasa es que depende del injerto graso y el tamaño que utilicemos y de las agujas que utilicemos, van a ser o el microinjerto, que es de volumen, el nanoinjerto, que es de pequeñas cantidades y más que nada de stem cell, o los injertos introducibles con aguja en plano intradérmico, los SNF, que básicamente son mucho más finos, se usa con agujas mucho más finas, con menos cantidad de grasa y es básicamente más que nada para arrugas finas, algo mucho más detallado, ¿sí? Pero básicamente en los injertos de grasa lo que buscamos es transferir de alguna manera stem cell. Estos son, para que tengan una idea, estos son pacientes, por ejemplo, que han sido recuperados su rostro con injertos grasos. Esta paciente, esto es bien un lipoinjerto, o sea, mucha cantidad, ¿sí? Piensen que cuando nosotros transferimos grasa, tenemos que sobrecorregir. O sea, esta paciente al mes tiene el 50% de ese volumen, ¿sí? O sea que recuperamos, pero con sobrecorrección, porque la grasa se reabsorbe. Hay una parte que se reabsorbe muy rápido y después sí, el resto, el otro 50%, 40% prende, vasculariza y queda en el rostro. Con respecto a los estimuladores artificiales, hidroxiapatita de calcio, poliláctico y ácidos hialurónicos, para tener un pantallazo, las diferencias. La hidroxiapatita de calcio es un compuesto con 30% de microesferas de hidroxiapatita de calcio y que están embebidas en glicerina, agua y carboximetilcelulosa. La hidroxi sirve porque son muy parecidos los tres productos, pero tienen alguna mini diferencia. La hidroxi sirve especialmente para marcar bordes, ¿sí? Es calcio, entonces tenemos una posibilidad de hacer una marcación como si fuera hueso. Entonces podemos definir contornos mandibulares, ¿sí? Hombres o mujeres, que es tan importante, no es lo mismo tener este tipo de rostro que ya un rostro bien definido, ¿sí? La hidroxiapatita nos sirve mucho para este tipo de trabajo, hace tensión con un poco de volumen. La diferencia con el poliláctico, que es un producto, todos son sintéticos, pero todos son biodegradables, son todos productos biodegradables, con un máximo de duración de 1,5 años, 2 años, ¿sí? Y hay que repetirlos. Son biocompatibles, por supuesto, y se degradan por hidrólisis. En el caso de las partículas de ácido poliláctico se reconstituye y genera un lifting líquido sin volumen. ¿Sí? Básicamente lo que generamos es grandes producciones de colágeno y sin producir volumen en el rostro, pero por tensión genera levantamiento. Las formas que se utilizan para colocarlo siempre es utilizando la zona fija del rostro, como los cirujanos. De alguna manera piensen que trabajamos como los cirujanos. Los cirujanos cuando hacen un lifting cortan en la zona preauricular. Nosotros trabajamos con productos que liftean en la zona fija del rostro, porque la zona fija es donde tenemos los ligamentos de retención y lo que nos va a hacer es generar lifting, ¿sí? Acuérdense que tenemos el ligamento orbitomalar, cigomático cutáneo y masentérico cutáneo, ¿sí? Estos ligamentos, ¿sí? Que son los que se ven en esa línea que yo hice cuando uno trabaja en esta línea, a partir de ahí está el ligamento orbitario, el cigomático y el masentérico, ¿sí? Entonces, todos trabajan desde acá para atrás. Esa es un poco la idea de trabajar con un bioestimulador. Y lo que vamos a generar, estas pacientes no tienen ningún tipo de relleno, solamente mejoraron su tensión por polilácticos, ¿sí? Entonces, nosotros podemos levantar esta zona del rostro, pero trabajando la parte posterior del rostro. Lo mismo que acá, ¿sí? Esta zona, yo no la rellené, ¿sí? Esto es trabajo de lifting. Esta paciente es lo mismo, ¿sí? Las diferencias, y mejora también la piel, porque no solamente estamos lifteando, sino que estamos produciendo colágeno y vascularización. Por ende, mejora también la textura de la piel. Entonces, yo diría que esto sí es rejuvenecer. Pero la paciente sigue siendo exactamente la misma y sigue teniendo los 60 años que tiene, ¿sí?
Y los hialurónicos de bajo y mediano peso reticular son productos más de lo que generan es mejora la textura de la piel y le da turgencia a la dermis. Es como si engrosara la dermis, más que tensar, ¿sí? Hace como un engrosamiento, se colocan en 7 puntos específicos, se ponen muy superficial, en pápula, y lo que hacemos es que difunda ese producto, ¿sí? Porque estos no son hialurónicos de relleno, ¿sí? Esta soy yo. Y la idea es, justamente, mi surco se mejoró, pero por textura de piel, no por relleno. Ya terminó, Pedrito. Y no solamente acá lo importante es la estética, ¿sí? Un poco, yo sé que acá no hay mucha gente que haga estética, pero quería un poco explicar porque hay mucha confusión entre cuando uno ve una persona muy rellena, muy voluptuosa, y uno dice, ay, le pusieron tanto, le pusieron toxina, le pusieron... No, existen cosas muy interesantes para trabajar y muy naturales. Pero no nos podemos olvidar de la parte y la pata de la medicina anti-age para el rejuvenecimiento. Y acá sí tenemos la epigenética, no voy a hablar porque está Martín y me da vergüenza, pero es la capacidad de maximizar la mente, la performance biológica de nuestro organismo, controlando las variables externas a las que estamos expuestos, o el biohacking, le decimos también. Esto somos lo que absorbemos, esto es la salud gastrointestinal, ¿sí? Pero no es solo la salud gastrointestinal y la microbiota, sino es lo que absorbemos, es todo. Pensamientos, emociones, somos lo que absorbemos, ¿sí? Del medio ambiente. Y, por supuesto, los alimentos básicos, la bionutrición. Es importantísimo que estemos claros qué nos conviene ingerir, qué nos conviene suplementar. Nosotros como médicos podemos suplementar. Si yo necesito, nosotros hacemos estudios de epigenética y a mí en el estudio me aparece que el paciente requiere por su genética 3-indolcarbinol, sí, yo le voy a decir al paciente, ingerí mucho brócoli, pero la realidad es que yo hago una receta y le doy la formulación para que pueda ingerir las cantidades necesarias, porque ahí sí trabajo en la medicina ortomolecular. Dosis terapéuticas para lograr un beneficio muy rápido, ¿sí? Aunque le enseñe a comer brócoli. Acordémonos que todo lo que va a pasar, o todo lo que nosotros vamos a ver, que es en la copa del árbol, todas las patologías que vamos a ver, vienen de una raíz, ¿sí? Y hoy es lo que todos nosotros estamos haciendo. La raíz es la disfunción mitocondrial, son los desbalances digestivos, es la inflamación, es los desbalances hormonales, es el estrés. O sea, toda esa raíz nos van a generar el cúmulo de patologías que vamos a ver en el paciente. Y que después nos agarramos la cabeza, porque tenemos que trabajar sobre eso. En el caso de la salud dérmica, también la piel está expuesta a las cargas genéticas, a la exposición de la luz solar, a las enfermedades crónicas, a los medicamentos, a los metales pesados, ¿sí? El estrés, el estado hormonal. Claramente la piel es un reflejo de lo que es el organismo. Y para cerrar, porque me pidieron también bionutrición, yo traje 10 elementos o nutrientes que para mí son básicos para tener una buena piel. Y estos son el agua, no tengo ni que explicarlo, vitamina C y vitamina E son fundamentales para nuestra piel y para la producción de colágeno y proteoglicanos. La luteína, la zeaxantina y la astaxantina son pigmentos carotenoides y antioxidantes muy potentes. Necesitamos pigmentos, necesitamos antioxidantes para mejorar la piel y para protegerla de los rayos solares. El ácido alfa-lipoico, gran antioxidante, lipídico y acuoso, o sea, de las dos redes antioxidantes, así que es importantísimo que todos lo tomemos, si no lo toman. Ginesteína, que se encuentra en la soja, en las habas, en los lupines, por supuesto que todo esto uno lo puede conseguir en la naturaleza, pero a mí me gusta la pastilla y me lo tomo, ¿sí? Las catequinas del té verde, fundamental antioxidante también, con grandes acciones a nivel neurológico. Hay trabajos muy interesantes en las personas con síndrome de Down y en sus mejorías intelectuales y en su rapidez de señalización
utilizando catequinas del té verde. Los oligoelementos, lo decía ayer Martín, importantísimo para todas nuestras funciones, y el complejo B. Esto para mí es importante para la piel y acordémonos que nuestro estilo de vida impacta en todo, en toda nuestra salud, en nuestra vida y en nuestra piel. Y potenciar la optimización del bienestar es lo que tenemos que como médicos bregar, ¿sí? Todos vivimos en un nivel subóptimos de expresión, de trabajo, y tenemos mucho más potencial genético y cronológico para dar. Así que hay que tratar de trabajar, y ahí entra mucho la epigenética, trabajar con nuestros factores externos para mejorar nuestra expresión génica, ¿sí? Así que agradezco la atención. Y bueno, nada, estoy para preguntas. Séptimo Congreso Internacional Médico Científico y de Desarrollo Empresarial. CISDED.